Bienvenidos a este tutorial de modelado de una fachada paramétrica utilizando Rhino 07 y Grasshopper. El objetivo será generar una envolvente compuesta por elementos tubulares mediante el diseño paramétrico, permitiendo controlar su forma, densidad y comportamiento mediante parámetros editables. Primero empezaremos con la geometría base de la fachada. Desde la vista superior dibujaremos las curvas perimetrales que servirán como guía para el sistema paramétrico. Posteriormente ajustaremos la curva en la vista frontal para alcanzar la altura deseada de la fachada. Podemos ver acá como primeramente unimos todas las líneas en la vista superior. Posteriormente nos iremos a la vista frontal, con la cual ajustaremos las líneas para tener el alcance deseado de los parámetros. Una vez definida la curva, referenciaremos en Grasshopper utilizando el componente Curve. Mediante el clic derecho seleccionaremos la curva creada en Rhino y esta a su vez se enlazará con el elemento creado en Grasshopper. Una vez conectado, tendremos que seleccionar el elemento Divide Curve poniendo un doble clic en la pantalla de Grasshopper. Eso servirá para subdividir la cantidad determinada de segmentos que tenemos en la línea. En este caso emplearemos 100 divisiones utilizando un slider para tener una mayor resolución y un mejor control de los elementos verticales en la fachada. Podemos ver que ya se van viendo las divisiones en la vista de perspectiva, y solo con la necesidad del slider podremos modificar la cantidad de divisiones que podemos tener. Posterior a eso utilizaremos el elemento Move. Con un clic derecho, los puntos generados son desplazados por el componente Move. Para controlar el movimiento incorporaremos un Graph Mapper posterior a eso y un Range, utilizando una gráfica sinusoidal. Podemos ver que todas las líneas se van para arriba. Después de esto lo modificaremos y se irán para abajo. Es esencial que coloquemos el Graph Mapper para lograr el mayor control de esos elementos. Este se conectará con el Range y este a su vez lo podremos conectar con el slider que tenemos arriba para no tener que repetirlo. Como ven, podemos utilizar varios tipos de gráfico, pero en este caso utilizaremos un gráfico sinusoidal, pues es justamente lo que necesitamos para lograr el efecto deseado. Por eso ya depende de cada uno y puede variar, depende el gusto de la persona y las necesidades del proyecto. Una vez hecho esto, tendremos que colocar el eje Z mediante un vector vertical. Con un doble clic en la pantalla seleccionaremos el elemento Z y este se tendrá que conectar con el elemento Move. Podemos verlo en la perspectiva que ya todo se va acomodando, pero falta todavía una distancia entre las líneas. Por eso colocaremos el multiplicador. Y un slider en el multiplicador para determinar qué altura va a tener y cuál distancia tendrán las líneas. En este caso conectaremos una vez el multiplicador con el elemento Z y ya se podrán apreciar las curvas y los desniveles en el diseño que queremos darle. Y ya podemos jugar un poco con la gráfica y depende del gusto que tengamos.
lo podemos modificar. Bueno, después de eso tendremos que modificar los valores del slider para tener el rango que necesitamos. En este caso pondremos el rango de -10 para tener bastante alcance a lo que podamos darle. Una vez hecho esto, ya podemos ver cómo la curva se desfasa a la parte inferior y ya tenemos muchas más opciones para modificar la gráfica. Posteriormente a eso conectaremos los puntos originales y los desplazaremos mediante el componente línea con un doble clic en la pantalla, generando una serie de líneas verticales que posteriormente se podrán utilizar con el elemento pipe para lograr el efecto deseado, que es de un muro cortina. Y conectamos el elemento divide con línea, con la primera parte de línea, y el elemento move con la segunda parte de línea. Posteriormente a eso, con clic derecho seleccionaremos el elemento pipe y se logrará ver cómo se forma ya. Pero se tendrá que otorgar un espesor al elemento de pipe con un slider del radio 0,1. Se conectará en su radio y ya tendremos una mejor visualización de lo que es el elemento pipe. Así evitaremos interferencias entre los elementos. Mediante el comando offset y con la distancia que queramos darle, seleccionamos la línea y generamos nuevas curvas paralelas a la original. Copiamos el conjunto de nodos y asignamos a cada nueva curva independiente. Modificando elementos de GraphMapper podremos obtener una variación de densidad, como ya lo podremos ver. Tendremos que copiar lo que ya hicimos anteriormente unas 3 veces por cada línea que tengamos. Así tendremos una variación total entre cada línea y el elemento se verá mucho más fluido. Ahora solo seleccionamos cada curva con cada línea de Rhino y esta ya se podrá modificar como uno quiera. Ya se puede ver cómo va quedando. Esto simplemente ya es jugar con el gráfico y podremos tener el diseño que queramos. Solo tendremos que modificar tal vez el gráfico, la altura deseada con el slider que está conectado al multiplicador y podremos tener el diseño que queramos. A esto faltan unos cuantos pasos más, pues todavía aquí se aprecia la principal ventaja del diseño paramétrico. Podemos modificar el número de divisiones, la amplitud del movimiento, la altura y la densidad de los elementos, sin la necesidad de remodelar la fachada en realidad. Incluso podemos aumentar las divisiones hasta 200. Podemos ver acá que ya una vez realizado el diseño, tenemos que conectar todos los pipes con el elemento geometría para lograr una unión entre todos estos. Una vez realizado el diseño, conectamos la geometría final y realizamos el proceso de bake. Organizamos los elementos en capas para facilitar su edición y documentación. Colocamos el elemento bake en grupo y una vez hecho esto, el resultado es una fachada paramétrica completamente editable, capaz de adaptarse a nuevas necesidades del diseño. Gracias a Grasshopper, cualquier cambio de los parámetros se actualiza automáticamente, permitiendo el flujo flexible y eficiente y preciso. Realicé también una nueva fachada para lo que es la torre del edificio al que colocaremos esto. Y siguiendo el mismo proceso, simplemente modificando lo que son las alturas
que está conectado en el slider de multiplicación. Y posteriormente a esto solo seleccionamos y exportamos a Revit. Tendremos que exportar lo seleccionado eh, en el 3DM, y una vez hecho esto simplemente tendremos que entrar a Revit. Como vemos aquí, estamos seleccionando todo lo que vamos a pasar. Exportar selecciones y una vez realizado simplemente tendremos que entrar a Revit y importarlo como un archivo CAT, seleccionar 3DM y solo seleccionar lo que ya habíamos hecho en Rhino. Como se puede ver, el resultado ya se aprecia acá. Solo tenemos que acomodar todo lo que es la fachada y, y acomodar todo lo que es la torre con lo del basamento, y tendremos el diseño listo. Lo que podemos ver aquí ya es el resultado final, que es la fachada paramétrica ya implementada en el edificio. Como puede ser, lo que hicimos exclusivamente para el basamento se podrá ver solo en el basamento, y lo de la torre se puede ver se puede ver en lo que seleccionamos anteriormente. Bueno, una vez acomodado, lo que quedaría es solo ver el proyecto, acomodar miniedades y ya estaría finalizado. Gracias por ver el tutorial, muchas gracias.